Buenas, mi nombre es Micaela Báez, yo les voy a hablar sobre la polis griega. El Estado espartano emergió como consecuencia de invasiones de los pueblos dorios, que se introdujeron a la península de Peloponeso. Al principio, la ciudad se halló dividida en 4 aldeas, hasta que en el siglo IX a.C. se fusionaron. Es una unidad política nacional que, pese a tener un idioma, una cultura y un culto en común, cada ciudad se convirtió en un estado, al que denominaban polis. Las principales polis griegas, aparte de Atenas y Esparta, fueron Corintio, ubicada en el istmo del mismo nombre, contaba con 2 puertos, uno que le permitía comercializar en el mar Egeo y el otro en el mar Jónico. Tebas, capital de Beocia, enemiga acérrima de Atenas. Existen muchas otras ciudades como Elis, Olimpia, polis en donde cada 4 años se celebraban los Juegos Olímpicos en honor del dios Zeus, entre otros. Ahora les voy a hablar sobre la evolución política de la ciudad-estado. Cada polis tuvo sus propias leyes e instituciones sociales, económicas y políticas. Comenzaron todas como una monarquía o gobierno de un rey. Basileus era ante todo y sobre todo sumo sacerdote que mediaba entre los hombres y los dioses. El estado evolucionó luego de una monarquía a una oligarquía. Mi nombre es Camila Cubilla. En el siguiente video voy a estar explicándoles acerca del estado espartano. La sociedad espartana estaba dividida en 3. Los principales eran los espartas, que eran los descendientes de los dorios. Para ser un esparta no solo era necesario haber sido descendiente de los dorios, también tuvieron que haber cumplido con los 13 años de la educación de este país. Los espartas eran educados desde la edad de 7 años. Su educación era plenamente militar, lo principal era la guerra, para eso eran los que estaban educados prácticamente desde su nacimiento. El hombre que no contraía nupcias era sancionado. Una peculiaridad que debemos resaltar de los espartas es que los niños que eran encontrados robando eran brutalmente sancionados, pero no por el hecho de cometer el delito, sino por el hecho de no saber cometerlo. Otro grupo espartano eran los laconios, que era la población que vivía antes de la llegada de los dorios. Y por último se encuentran los hilotas, que eran los habitantes de la ciudad de Mesenia. Cabe resaltar el patriotismo que tenían los espartanos. La frase que decían las esposas a sus maridos cuando iban a ir a la guerra era: vuelve con el escudo o sobre el escudo. Con esto podemos apreciar que los espartanos estaban movidos por un profundo sentimiento patriótico. Buenas, mi nombre es Vania Bernis y a continuación les estaré hablando sobre las reformas de Solón. Lo primero que hizo Solón fue abolir los préstamos, procedió a cancelar las deudas de aquellos que habían caído en la esclavitud, eliminó las leyes de Dracón, a excepción de aquellos que trataban sobre homicidio, dividió en 4 las clases sociales y Solón estableció en 400 los miembros del Senado, donde sus atribuciones eran la preparación de leyes para poder someterlas a la asamblea y controlar a los magistrados, poder dirigir la administración civil, convocar la asamblea y servir de consejo perpetuo a la ciudadanía. Pese a la reforma de Solón, la situación de Grecia seguía mala para el pueblo. Entonces así Pisístrato se alza al poder con ayuda militar, imponiendo e instalando la tiranía, que consistía en tomar el poder con violencia o astucia. El derecho ateniense, la principal institución jurídica en Atenas, era particularmente la que se trataba de la ciudadanía. El ciudadano que no podía satisfacer las deudas que contraía de su padre a favor del erario era totalmente suspendido en el ejercicio de sus derechos civiles y también se le
privaba de su libertad hasta que no cumplase con esa deuda. Yo soy Maximiliano Ramírez y le voy a hablar sobre Atenas, la reforma política y la reforma de Roma. Desde la época arcaica intentó conseguir el equilibrio político y social de la ciudad. Del periodo mencionado poco se sabe, solamente la unificación del Ático. Codro fue su último rey y en su honor se suprimió la monarquía. La metamorfosis política de una monarquía a un régimen aristocrático, manteniendo siempre la figura del rey. Se creó la magistratura del arcontado. Se cuenta en total con 3 arcontados, desde el Medante a la Meón. Reformas políticas. Atenas tampoco escapó la tumultuosa evolución política que sufrían las ciudades griegas. La constitución del Ático comenzó una monarquía dando lugar a una oligarquía, en la que el rey perdió la mayoría de sus prerrogativas, dando la mayor atribuciones al arcontado. Formas de Dracón. Se produjeron los primeros cambios a consecuencia de la arbitrariedad del poder por los nobles, que conseguían por el rango y por la riqueza, sin ningún tipo de ley que amparase al pueblo. Abusando de su situación privilegiada, el pueblo reclamó leyes escritas. Primera ley de Dracón: todo ciudadano podía ser soldado de infantería. Segunda ley: los cargos arcontados dejaron de ser hereditarios y se volvieron electivos por el pueblo. Las leyes de Dracón son memorables por sus sanciones y penas. Yo estaré hablando sobre las principales instituciones judiciales de Atenas. La primera es el arcontado, que sirvió como principal magistratura de la ciudad. Después se encuentra el areópago, que sirvió como un conjunto de consejeros para la ciudad. El tercero sería el senado y la cuarta sería la eclía, que sería un conjunto de personas, de ciudadanos que iban a escuchar las sanciones que se realizaban para la ciudad o las leyes que se permitían. La democracia de Clístenes. Con el apoyo del pueblo, Clístenes dirigió el movimiento que terminó por derrocar al tirano Hiparco, procediendo a reformar la constitución política de Atenas. Eliminó las 4 clases sociales instauradas por Solón, por lo cual dividió en 10 tribus. Clístenes es considerado el padre de la democracia ateniense. Las reformas de Pericles. Continuaron las modificaciones a la Constitución de Atenas, con otro genio, representante del Partido Democrático. Pericles estableció algunas reformas como: todas las magistraturas debían ser sorteadas entre los ciudadanos, la remuneración de los que se ocupaban de las funciones del Estado, la elección por el voto popular de los estrategos. Reformó el tribunal de los Eliastas,